Buenas tardes a todos. Seguimos enriqueciéndonos en el transcurso de este Congreso Argentino. Le vamos a dar inicio a la mesa redonda número 3, que se corresponde con el eje acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar. Voy a tener el agrado de compartir esta mesa, de coordinar esta mesa, en la que van a disertar Paula Arensburg y Mariana Maffei. En segundo lugar va a exponer Alina Canavesio de Santa Fe. Luego vamos a escuchar a Brian Brancic de Córdoba. Y por último a Gabriel Pulice de Buenos Aires. En principio me gustaría presentar a quienes van a disertar en primer lugar. Ellas son quienes hicieron el trabajo. Es un trabajo libre que se titula ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué quiero decir de ellas? Que las dos son psicólogas, son acompañantes terapéuticas, son de Córdoba, comparten el área de psicología clínica en una institución, han participado en distintos espacios de formación en acompañamiento terapéutico y cada una comparten espacios distintos de trabajo también, como Paula en la Fundación Hora Libre, coordinando y supervisando acompañamientos terapéuticos, y Mariana Maffei en La Dínamo. Así que las escuchamos a ellas. Después voy a seguir presentando a cada uno de los disertantes. La idea es que podamos disfrutar el trabajo de cada uno de los disertantes y vamos escribiendo las preguntas en los comentarios de YouTube, así yo al final abro un espacio de intercambio. Bienvenidas Paula y Mariana. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a leer el trabajo que hemos escrito, así nos tenemos el tiempo más o menos. En el presente trabajo abordaremos algunas coordenadas para pensar las escenas escolares a las que somos convocados como ET y que orientan el posicionamiento ético desde el cual trabajamos. Para esto tomamos las conceptualizaciones sobre las dos vertientes de lo simbólico que trabaja Jorge Alemán en Horizontes Neoliberales de la Subjetividad. La consideración de estas vertientes que operan en el sujeto y en la institución a escuela como hechos de discurso permiten complejizar la lectura de la clínica del acompañamiento terapéutico y preservan su eficacia trascendiendo diversos contextos temporoespaciales. Estas dos vertientes de lo simbólico suponen dos tipos de dependencia del sujeto. Una dependencia del ser hablante al orden estructural del lenguaje y de la ley en su constitución subjetiva, dependencia del ser hablante que solo puede advenir y constituirse como efecto del lenguaje que lo precede, como falta en ser, y que tendrá que producir frente a este trauma de advenir dividido por el lenguaje una respuesta singular mediante la cual vehiculizará su deseo, que es distinta de la dependencia que resulta de la dominación construida en una época sociohistórica y de las formas de tramitación de esa falta, de ese irreductible, que cada época propone y que en nuestra época es el discurso capitalista. Y aunque en la realidad fenomenológica estas dos vertientes de lo simbólico se presenten mezcladas, es útil pensar que obedecen a lógicas radicalmente diversas y tienen consecuencias en el sujeto. Así, al pensar la institución a escuela, pensamos por un lado en su vertiente estructural, en las posibilidades que ofrece como terceridad, que permite metaforizar el real singular en una respuesta que vehiculiza el deseo, en las coordenadas simbólicas que ofrece para la circulación de mismo y la transmitación de la respuesta singular al trauma del advenimiento en el lenguaje, pero también pensamos en la otra vertiente, en la ley, el orden jurídico, la institución a escuela, como dispositivos que el discurso capitalista pone a funcionar en su intento de homogeneización de las respuestas subjetivas a través de prácticas que operan disciplinamiento y que se dirigen a la producción de cierto tipo de subjetividad. En ese mismo texto, Jorge Alemán plantea cómo el capitalismo en su mutación neoliberal se expande ilimitadamente y con gran eficacia para producir subjetividades que se configuran según un paradigma empresarial, competitivo y gerencial de la propia existencia, y que esta eficacia se logra
por la violencia sistémica de este régimen de dominación, que no necesita de una forma de opresión exterior, sino que logra que los propios sujetos se vean capturados por una serie de mandatos e imperativos, donde se ven confrontados en su propia vida, en su propio modo de ser, a estas exigencias de lo ilimitado. Desde muy temprano las vidas deben pasar por la prueba de si van a ser o no aceptadas, si van a tener lugar o no en el nuevo orden simbólico del mercado, que funciona como un dispositivo que se nutre de una permanente presión que impacta sobre las vidas, marcándolas con el deber de construir una vida feliz y realizada, y a su vez la explotación sistemática del sentimiento de culpabilidad, el sentimiento irremediable de estar en falta, el no darle talla, la asunción como problema personal de aquello que es un hecho estructural del sistema de dominación. Creemos que esta lectura puede ayudar a responsabilizarnos como profesionales del lugar de poder desde el que operamos y las posiciones y prácticas que suscribimos cuando naturalizamos estas lógicas, no para paralizarnos en nuestra posibilidad de hacer, pero sí para sostener una lectura crítica que descomplete estos discursos en los cuales además hemos sido subjetivados y que requiere un esfuerzo constante. Así, con estas dos vertientes de lo simbólico y con la lógica de los discursos que propone Lacan para pensar el lazo social, pensamos también la posición del ET en la encrucijada de estos discursos diversos. Por un lado, agente del sistema de salud, profesional ejerciendo su práctica en el sistema educativo, ordenando su ejercicio por leyes y resoluciones que enmarcan su quehacer, y por otro lado, la posibilidad de hacer jugar el discurso del psicoanálisis, asumiendo una posición ética que implica suponer en el encuentro con el acompañado un sujeto, y que se dirige, a partir del surgimiento de la transferencia y de las intervenciones, a propiciar la emergencia del sujeto de deseo en su singularidad, para que pueda producir una respuesta también singular con la cual hacer lazo. Desde nuestro rol como coordinadoras de AT, una de las demandas más recurrentes que aparecen es el llamado de un acompañamiento por un niño o niña en la escuela, que se suele expresar en frases que dan cuenta de la impotencia frente a algo que no anda de acuerdo a lo esperado, responsabilizando al niño de aquello. Alice Feinblum habla de efecto de desorden al referirse a lo que se desprende cuando parece lo diferente, lo que no entra en parámetros ideales y excede el contexto que lo espera. Frente a los discursos totalizantes, homogeneizantes, que forecluyen la singularidad del sujeto en pos de una respuesta esperable y que generan impotencia frente a todo lo que escapa a la norma, el discurso analítico posibilita un mayor margen de maniobra, es decir, abre un espacio que posibilite la invención de una respuesta. El compañero Pulitzer advierte que es importante no precipitarse a los objetivos psicopedagógicos. Consideramos en este punto que el tiempo y la presencia son elementos que van de la mano en la construcción de procesos vinculares cotidianos, y la escuela ofrece escenarios muy variados en los que las múltiples miradas operan en las posibilidades de armar espacios más o menos potables para que el niño sea protagonista de su trayectoria escolar. El AT puede facilitar con su presencia un intervalo o pausa en la urgencia de la demanda disciplinar, para que el niño tenga oportunidad de hacer una construcción singular frente al lugar donde se lo espera. El acompañar esta invención de un modo de estar, habitar, supone también un desafío y acomodación por parte de docentes, comunidad educativa, familia y equipo terapéutico, movimientos que serán mediados por la figura del AT. En este sentido, consideramos fundamental hacer esta pausa para pensar en dónde estamos parados, ya que nuestro quehacer implica una posición de poder, tal como lo nombraba mi compañera, la cual puede tomar diversas bifurcaciones. Una de ellas puede ser la de atender a aquello que resulta deficitario e intentar corregirlo para ajustar o apuntar a adecuar al niño a la institución a la que asiste. Y en este punto nos detenemos, ya que suele ser un lugar donde muchas veces se nos llama y por momentos puede resultar tentador responder, ya que también somos parte de la misma sociedad que se ordena de acuerdo a un modelo que se defiende de lo que angustia. Alice Feinblum realiza una lectura de la exclusión y la segregación que muchas veces es el resultado del tratamiento de quienes acompañamos, como efecto de un mecanismo defensivo y su contrapartida, la compasión y protección como formación reactiva, lo que no resulta menos de subjetivante para la persona que es contemplada de ese modo, con el riesgo de quedar en una posición de objeto de cuidados
al tiempo de reforzar el posicionamiento del beneficio secundario. En oposición a la perspectiva de hacer el bien, en la que se pueden encontrar intervenciones de este orden compensatorio y reparatorio, la propuesta que traemos hoy tiene que ver con descompletar esos discursos totales con la ética del bien decir, con un decir sobre la singularidad del sujeto. Muchas gracias. Bien, me gustó eso de la ética del bien decir, la estaba anotando. Bueno, le damos entonces la palabra a Alina. Alina Canavesio es de Santa Fe, va a compartir con nosotros la situación actual en la provincia de Santa Fe, de la T escolar, que es el eje que nos convoca, y voy a presentar a Alina diciendo que vive en Santa Fe, que es muy comprometida con su trabajo, con sus compañeros y colegas, acompañando a los acompañantes terapéuticos de la provincia desde la escucha y la lucha a nivel institucional. Es de profesión psicomotricista, docente y acompañante terapéutico. Actualmente trabaja como AT escolar, ambulatorio y también empleada de comercio. Es miembro desde los inicios de la filial de ATRA de Santa Fe. Bienvenida, Alina, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Escuchando a las compañeras, digamos, estamos a kilómetros y cómo es las distintas realidades que vivimos. La situación actual de los acompañantes en el ámbito escolar aquí en Santa Fe, desde el 2016, viene siendo preocupante, ya que se dio a conocer, o a implementar, mejor dicho, un decreto, que el decreto habla de las pautas para la integración y los apoyos adicionales en escuelas, donde ya muchos acompañantes estaban trabajando y desde el 2016 tuvieron que dejar de trabajar en las escuelas. ¿Cuál fue el motivo ministerial por el cual no se pudo ingresar? Las autoridades ministeriales, supervisores de educación especial, pedían como requisito que el acompañante terapéutico esté registrado en Superintendencia de Nación, donde fue el movimiento de lucha constante desde esos años hasta el día de hoy. Nos acercamos a Superintendencia de la sede de Santa Fe y ellos manifiestan que hay una mala interpretación desde el ministerio de ese decreto. Todos sabemos que la figura de la T no está nomenclada, a lo que lleva al ministerio a que los acompañantes terapéuticos que ingresen como acompañantes en las escuelas sean los profesionales TO, psicólogos, psicopedagogos, profesionales a salud, en fin, que estén nomenclados en superintendencia. ¿Qué es lo que hizo la filial de Santa Fe? Presentó cartas para audiencias desde Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Ministerios de Defensoría del Pueblo, Secretaría de Discapacidad, y hasta el día de este año no se ha recibido respuesta. Tenemos el trabajo en conjunto y en equipo con las chicas de la Asociación Santafesina de Acompañantes Terapéuticos con sede en Rosario, que también ellas han presentado un proyecto de la T en el ámbito escolar, a la cual estamos esperando respuesta. Como saben, ya en Santa Fe se presentó y se sancionó la ley donde se presenta el acompañante terapéutico como un agente de salud y también tiene sus incumbencias en educación. Y estamos en la lucha para la reglamentación. Todo esto llevó un malestar, no tanto para los profesionales, sino también para los profesionales compañeros que vieron vulnerado su derecho al trabajo, y ya no era solamente la lucha, anteriormente era la lucha para que autoricen las prestaciones, las obras sociales. Ya hoy en día no ese es el inconveniente, sino el inconveniente es a orden ministerial, donde no se recibe respuesta y donde muchas familias ven que los chicos no pueden cumplir su jornada completa, y todos sabemos lo que conlleva la sociabilidad de los chicos, sobre todo en los pedidos de nivel inicial. La jornada completa no la pueden tomar y pueden ir 45 minutos, media hora,
Aquí la salida laboral de la T es mucho en chicos que tienen problemas motrices. Y últimamente hay chicos que tienen patologías como autismo o Asperger, y se ven con su jornada escolar incapacitada de nada, digamos, por estar 45 minutos, media hora, y muchos AT que han estudiado en lo que es Santa Fe, muchos AT son del Instituto Umbral, que hoy en día ya cerró sus puertas, y muchos de WADER que han estudiado con su título intermedio de AT, que son psicólogos también. Han logrado, al tener su prestación, digamos, al estar nomenclados ellos como psicólogos en superintendencia, pueden cumplir la labor, pero muchos no han trabajado, y la salida laboral es constantemente llegan los pedidos donde no se puede, y las familias, las que pudieron tener una T, ha sido por recursos de amparo, que no muchos padres lo pueden pagar, y donde la Defensoría del Pueblo tampoco pudo hacer nada, y no tenemos respuestas ministeriales. Y el recorrido es larguísimo, desde Defensoría del Pueblo, Secretaría de Discapacidad, Secretaría de ADIS, y estamos aún a la espera. Tenemos la esperanza, mejor dicho, de que estamos trabajando con la Asociación Santafesina de AT para la reglamentación, que se pueda hacer escuchar nuestras voces, y sobre todo estar unidos, porque tanto las familiares no pueden cumplir con su derecho a la educación de sus hijos en jornada completa, ni el AT puede estar ejerciendo su trabajo como su profesión lo indica. Como dije, los pocos AT que hoy en día ingresaron al establecimiento educativo fue por la lucha constante. En este sería mi caso, donde tuve que también estudiar parte jurídica, que está claro que la AT hoy en día tiene que tener una formación también jurídica, porque tuve que presentar leyes, artículos, fundamentar por qué tengo que estar en la escuela con X persona, y ejercer el derecho del chico, de la familia, y no solamente por estar en una cuestión educativa. Y bueno, pienso que se seguirá trabajando en golpear y ya abrir puertas por el derecho al trabajo, que se cumpla la ley provincial por la que se está trabajando para la reglamentación, y lograr la especificidad del profesional. A mis compañeros y colegas les aconsejo, de una manera de decirlo, que se acerquen a las instituciones referentes de la profesión, como la asociación, la filial de Santa Fe, para trabajar en forma conjunta. Y que no solo se acerquen, estaría mal decirlo, para preguntar o mandar un mensaje de cuánto es el honorario que se cobra por AT. Lo que hoy necesitamos es estar en equipo, trabajando de forma conjunta, y acercarnos a las autoridades provinciales, y no ya solo ministeriales, sino secretarías, como dije, desde Secretaría de Discapacidad, Salud Mental, Secretaría de Género, Niñez, Violencia, y que estos profesionales, esas autoridades, sean psicoeducadas, y sobre todo que estemos en la lucha juntos. Pues así se logró que juntos con distintas asociaciones, desde filial Santa Fe, filial Rosario de Atre y la Asociación Santafesina de AT, se pudo lograr la sanción de la ley. Y bueno, pienso que en equipo podemos llevar adelante la reglamentación, y poder darnos nuestro lugar como AT en escuelas, y no que otros profesionales puedan hacer de AT, que es la molestia y el malestar que estamos viviendo. Le agradezco su tiempo y por escucharme. Gracias, Alina. Bueno, te agradezco tu trabajo, y me parece que uno de los objetivos de los encuentros como este es es enterarnos de todo lo que pasa en nuestro país, y seguir trabajando y seguir luchando para que la figura del acompañante terapéutico, con sus funciones, con sus incumbencias, sea reconocido en todo el territorio, ¿no? Bueno, tengo algunas preguntas para vos, pero las vamos a dejar para el final.
porque tenemos que avanzar con nuestra mesa, y vamos a escuchar ahora a Brian Van Ziek. También es licenciado en psicología y también acompañante terapéutico, forma parte de la comisión directiva de ATRA, es un referente del acompañamiento terapéutico en Córdoba, forma parte de la Fundación Sístere, docente adscripto en la Tecnicatura de la Universidad Nacional de Córdoba, así que bienvenido, Brian, con tu trabajo. Muchas gracias, Verónica, por la presentación. Hola a todos. Para iniciar, me gustaría poder dar lugar a una pregunta. ¿En dónde radica la especificidad de la intervención del acompañante en el ámbito escolar que es necesaria pensarla? Pregunta que me parece importante sostener, debido a que el acompañamiento terapéutico escolar en los últimos tiempos ha dado cuenta de su eficacia, pero también la demanda, o será su requerimiento, crece exponencialmente y se vuelve necesario indagar, ya que corremos el riesgo de aceptar toda solicitud y que se desvirtúe el rol. Voy a tomar a Deleuze, quien sugiere que toda pregunta implica el planteamiento de un problema. Y nuestro problema parece plantearse en el campo de las posibilidades efectivas de pensar la intervención del atelo escolar como efecto y no como premisa. Abrir, a partir de la formulación de algunas proposiciones, caminos de investigación que no devengan en prescripción, sino un proyecto que posibilite pensar interrogantes que podrían habilitar la eficacia de la intervención de la T en lo escolar. Parafraseando a las autoras del libro Acompañamiento terapéutico escolar, aportes teóricos clínicos, puedo tomar que parte de las especificidades del campo está atravesado por la etapa evolutiva en que nos insertamos, el trabajo con institución, los compañeros y la familia, siendo múltiples actores quienes deben ser parte de nuestras intervenciones. Pero también incorporaría que el trabajo de la T, con los vínculos, el lazo social y la subjetividad, puede generar en las escuelas un encuentro en estos desencuentros, produciendo una novedad y por tal algo del orden de la salud. Es en este escenario en que la posición de la T, con su trabajo en los vínculos y el lazo social, que puede propiciar nuevas lecturas para este transitar escolar, donde se vuelve imprescindible poder restituir un espacio humano y humanizante, en el que la empatía de la T, como testigo implicado, realiza un giro en la terapéutica de este sujeto. Para ello, es necesario que, como acompañantes, en estas coordenadas, el sufrimiento y la exclusión no aparezcan principalmente como patologías del psiquismo, sino como patologías del lazo social. Pero vivimos una época en la que no parece fácil de establecer lazos. Al respecto, viene a colación el diálogo cuando en la obra de Antón de Saint-Exupéry, El Principito invita al zorro a jugar. «No puedo jugar contigo», dijo el zorro, «no estoy domesticado». El Principito le pregunta qué significa domesticar, a lo cual el zorro expresa: «Es una cosa demasiado olvidada. Significa crear lazos. Si me domesticas, nos necesitaremos el uno al otro». Domesticar, entendido de este modo, no es un adiestramiento, sino lo contrario. Remite a hogar, aprender a vivir con otros, a pertenencia, a acción humanizante, subjetivante, y cuando este proceso no es posible, el resultado es el aislamiento y soledad, o por el contrario, conductas disruptivas y desorganizadas. Conductas que inquietan, que conmueven y que muchas veces
invitan a una expulsión del sujeto en esa trama escolar. Y es allí cuando en general ingresamos los acompañantes, presionados a respuestas rápidas, a realizar acciones que acallen estos síntomas, más del orden del adiestramiento, que poco tiene que ver con el respeto por la subjetividad. Tan necesaria se vuelve esa domesticación en la que el zorro y el principito se adentraron. Era sobre todo un recorrido de tacto y de paciencia. Aprender a acercarse pausadamente al otro. Muy diferente a lo que muchas veces las instituciones exigen en estos agitados tiempos. Tiempos que por momentos pueden ser expulsivos. Y allí intentamos crear líneas de fuga desde el acompañamiento escolar, interviniendo donde transitan las vicisitudes entre los sujetos y las instituciones. Habilitamos tiempos coproductores de subjetividades acerca de las cuales en las instituciones escolares actuales hay más desconocimiento que reconocimiento. Tiempos políticos de instituciones que expulsan y sujetos desvitalizados o desorganizados que ponen en jaque a las prácticas desafiándolas a otros modos de hacerse. El acompañamiento ingresa allí y aporta una flexibilidad que contrarresta aquellos modos de funcionar que por momentos operan en oposición a la de establecer lazo social, ofreciendo algo diferente a lo previamente conocido. Sostiene con su presencia una posición donde la angustia y el desamparo pueden tener lugar para ponerla en movimiento, no con necesarias respuestas, sino en un camino de búsqueda, de encuentro, con una oferta vincular que invita al sujeto y a la institución a no recorrer solos con esto que les sucede, abriendo a que puedan a través de formas creativas encontrar nuevas formas de habitar estos vínculos. Es allí donde radica uno de los principales valores en la eficacia del dispositivo de AT, no solo en lo escolar, sino en toda su práctica. La posibilidad de una lectura amplia que corra al sujeto del centro de las miradas, para pensar sus vínculos y con ello capaz nos encontremos que la intervención del acompañamiento en lo escolar no posea coordenadas muy diferenciadas respecto a su intervención en otros escenarios, más allá de lo específico de su inserción. Muchas veces, las formas que los sujetos que acompañamos pueden ir construyendo su manera de estar por la institución pueden parecer toscas, raras o simplemente del orden de lo singular, en la cual los otros poco o nada tendrían que ver con aquello que sucede. Pero como ATES, es indispensable situar al sujeto en y con la institución, posibilitando otro camino de encuentro con su problemática, que en el contexto escolar aparece condicionada por los otros y a su vez, recíprocamente, condicionante de ciertas modalidades de los otros. En este sentido, que la T se convierte en un testigo de ciertos hechos al mismo tiempo que incide en los avatares del proceso y permite que estos no queden solo como un dato más, sino que habilita que se puedan hilvanar, significar y construir. Por ende, el acompañamiento escolar propicia un lugar diferente a los vínculos. Los pone en movimiento. Pero el movimiento no se observa ni se evalúa, se experimenta. ¿Qué sería experimentarlo? Sentir, pensar sus mutaciones y a través de allí construir intervenciones que den como resultados formas diferentes de pensar la situación escolar. Por lo cual, para pensar esto, se vuelve necesario abrir un interrogante. ¿Qué es lo que le sucede a este sujeto y a esta escuela que se les dificulta el encuentro? Si esa pregunta no se plantea y trabajamos bajo una modalidad de a todos por igual o sí a la inclusión escolar, cuando se demanda nuestra presencia, será muy complejo dar lugar a alguna pregunta en relación
a la implicación del niño o la escuela, generando un dispositivo que adapte y no que transforme. Y tomando esto último, el dispositivo de AT debe poder transformar algo que, si no, puede llevar a un atolladero sin salida a sus intervenciones, y es la noción de inclusión. Noción que necesita ser problematizada entre todos. Es sabido que, aunque cuente con buenas intenciones, el concepto de inclusión y en los usos políticos que del concepto hacen muchas de las políticas educativas, no dejan de producir y reproducir lo contrario. ¿No es una forma de reconocer la exclusión? En este contexto, los acompañantes terapéuticos nos incorporamos para generar no un espacio de inclusión, sino un espacio de convivencia, donde el foco debe estar puesto en el proceso de escolarización más que en el de inclusión, porque se trata de pensar las condiciones que cada sujeto necesita para ser alumno, para estar escolarizado, para aprender. ¿Cómo hacer para que un sujeto devenga alumno del colegio al que concurre? Capaz, parte de la intervención del atendo escolar esté atravesada por intentar colaborar en la construcción de posibilidades de flexibilizar propuestas a la institución, lo que implica flexibilizar y diversificar su dispositivo cuando hace falta. Cuanto más rígido sea un colegio en cuanto a su estilo o su proyecto, más disruptivamente va a experimentar la singularidad de cada sujeto y más expulsivo se va a volver. Lo disruptivo no es una característica que porta el sujeto, sino que se produce al encuentro de esos vínculos. De tal modo, podemos empezar a visualizar que el atelo escolar no ingresa porque hay un sujeto que no se adapta a lo solicitado institucionalmente. Tampoco ingresa para lograr que se adapte, sino que su estar tiene otra lógica. El acompañamiento no es una solución mágica que devuelve una ilusión de orden a un supuesto desorden, sino que posibilita abrir un plano sensible de creación, de movilización, que pone en escena nuevas modalidades vinculares. Para ello, volviendo a la pregunta del inicio, me parece importante preguntarnos por la eficacia de la intervención de la T en el ámbito escolar. La misma no puede ser pensada como premisa, ya que ello daría lugar a que toda problemática en el ámbito escolar pueda ser resuelta con un acompañamiento. Y con la creciente demanda por parte de escuelas y de equipos, corremos riesgo de desvirtuar el rol de la T, sino que la eficacia debe ser leída como efecto de una lectura clínica y una inserción precisa, en donde los movimientos subjetivantes que genera el acompañante producen nuevos espacios de circulación para el sujeto. Desde esta perspectiva, creo importante que quienes trabajamos en el ámbito escolar nos demos tiempo a leer las demandas, a construir los vínculos, a los tiempos del sujeto y no a los ritmos de las instituciones. Capaz, en ese acto, se crea algo diferente. Para finalizar, me parece importante destacar que la eficacia de la inserción del atendo escolar no es una premisa, y que la misma se vuelve posible debido a las lecturas clínicas que el AT tiene, poniendo en el centro de la escena los vínculos y sus sufrimientos, posibilitando nuevos caminos de encuentro. Capaz, si el atendo escolar pierde esta esencia de la práctica, estará en la escuela, pero no realizando un acompañamiento terapéutico. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Un trabajo más que profundo, que también da para seguir charlando, pero bueno, estamos bien con el tiempo y vamos a tener el agrado de compartir la disertación de Gabriel Pulice. Tuve que hacer un resumen. Gabriel, si tengo que leer todo tu currículum, se nos termina la mesa. Así que de Gaby vamos a decir, bueno, que es psicoanalista, escritor e investigador, es supervisor clínico, docente del doctorado de psicología en la UBA y en la tecnicatura en acompañamiento terapéutico en la Universidad Nacional de La Plata, autor del libro Acompañante terapéutico, transferencia y dirección de la cura,
de Fundamentos Clínicos del Acompañamiento Terapéutico, que es su otro libro, coautor de varios libros más y ha participado en numerosas compilaciones y publicaciones de carácter nacional e internacional. Así que, bienvenido, Gabriel, un placer escucharte como siempre. Bueno, muchas gracias, Vero. Un agradecimiento para los colegas, compañeras y compañeros de Santa Fe, organizadores de este congreso, que ya perdí la cuenta. ¿Qué número es? 17º. 17º. El año que viene cumplimos la mayoría de edad. El año que viene, bueno, habrá que hacer un festejo, y en fin, realmente... Y presencial, espero. Y esperemos que sea presencial, sí, sí, sí. Bueno, para no demorarnos más, dado que la idea es dejar un espacio después como para poder poner en conversación estos temas tan complejos, ¿no? Escuchaba con mucha atención las ponencias de Paula, Mariana, Alina y Brian. Y bueno, hay en principio para destacar la complejidad, ¿no?, del campo que nos toca abordar en estos poquitos minutos, ¿no?, que disponemos en esta mesa. Difícil sintetizar las distintas problemáticas que atraviesan el campo, ¿no? En principio, sí me parece que podemos situar por lo menos dos cuestiones diversas que tienen que ver, por un lado, con las problemáticas de contexto, ¿sí?, y por otro lado, más específicamente con las cuestiones que podríamos situar como más conceptuales y relativas a la técnica, ¿no?, lo que tiene que ver con lo que podríamos pensar en términos de la caja de herramientas de las acompañantes y los acompañantes terapéuticos en el ámbito escolar. En relación a las problemáticas de contexto, podemos decir, bueno, hay en el punto de partida ciertas paradojas que cada vez se visibilizan más respecto de la problemática de la inclusión, ¿no? Y por otro lado, también, retomando lo que presentaban Paula y Mariana, a quienes agradezco la mención en su trabajo, bueno, lo que no podemos no podemos pasar por alto, es que hay poderosos intereses en juego, ¿no?, respecto de todo lo que tiene que ver con la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes, en donde hay intereses muy fuertes en juego, ¿no?, en donde se trata de una población que es un botín de oro, si podríamos decir, por ejemplo, para el campo de la neuropsiquiatría, para el campo de la psicofarmacología infantil, y en donde se puede decir que hay también allí una suerte de cacería de niños y niñas desatada, que, bueno, está al servicio de alimentar ciertas maquinarias de producción, ¿no?, desde lo que tiene que ver con las avanzadas
de la psicofarmacología infantil en su alianza estratégica con las psicologías conductivistas y ahí en otra también, ¿no? Una suerte de alianza con la neuropsiquiatría infantil, ¿no? En donde además, bueno, se han ido desarrollando determinadas modalidades de institución y una suerte de monodiscurso que atraviesa las escuelas, ¿no? Atraviesa las escuelas en donde se puede decir que en buena medida cuando uno lee todo lo que tiene que ver con las reglamentaciones de los ámbitos ministeriales, ¿no? De los ministerios de educación de las provincias, por ejemplo, se va a encontrar con una suerte de monodiscurso, ¿no? Y que sintoniza muy bien con ciertas avanzadas que, por supuesto, en muchos casos de manera implícita, en otros de manera más explícita, tienen el propósito de dejar fuera otras perspectivas de abordaje de esa problemática que, bueno, ponen en cuestión, por ejemplo, la generalización de determinados diagnósticos. Vi que iba a estar como invitado también en este congreso un colega muy apreciado por mí, que es Juan Bassen, que, bueno, él, entre otras cosas, plantea la necesidad de situar lo impropio de ciertos nombres, ¿no? Como por ejemplo trastorno generalizado del desarrollo. Hay una pregunta muy fuerte que plantea Juan respecto a, bueno, ¿de desarrollo de qué? ¿No? Por ejemplo, abriendo la pregunta de si el lenguaje se desarrolla, ¿no? El lenguaje se desarrolla, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el lenguaje es una semillita que viene incorporado con la información genética, o el lenguaje es algo que nos viene del otro, ¿no? Si podemos recorrer de algún modo la historia de los experimentos que se han ido realizando a lo largo de la humanidad, hay un libro muy interesante de Umberto Eco que tiene por título La búsqueda de la lengua perfecta, ¿no? Y donde ahí podemos encontrar bueno, algunas experiencias, una en particular muy interesante, en donde se produce, estamos hablando de la Edad Media, un rey, creo que es Federico II de Germania, que se propone realizar un experimento con 40 niños, ¿no? A quienes aísla completamente, sí pone a una serie de personas al cuidado de la higiene, de la alimentación, pero con la indicación de que no se les transmita ni una sola palabra. ¿Por qué? ¿Cuál era la hipótesis que estaba ahí en juego en este experimento? Que si nadie les hablaba, ¿no? En la medida en que las impurezas del lenguaje tenían que ver con el mal uso que se hacía del lenguaje y que se hace en el uso común del lenguaje, si nadie les hablaba, entonces estos niños pasarían a hablar la lengua perfecta. La lengua perfecta es una lengua liberada de malentendidos, ¿no? Bien, ¿cuál fue el resultado de esa experiencia? Ninguno de esos niños habló, ¿no? Bueno, el otro dato es que ninguno superó la edad de 8 años, pero ese es un dato
que en realidad, no sería nada raro que eso no tenga que ver con que no hayan podido hablar, sino con alguna epidemia que desde siempre en la historia de la humanidad hubo, ¿no? Ahora, ¿a qué viene esto? Entonces, si el lenguaje nos viene del otro, entonces todo lo que tiene que ver con el acceso de un recién venido al campo del lenguaje y de la cultura está íntimamente ligado al vínculo que pueda establecerse con el otro. Entonces no es lo mismo pensar que un niño que tiene dificultades en el acceso a su posición como sujeto del lenguaje tenga que ver porque no le germinó la semillita que ya le venía, o abrir una pregunta respecto de qué es lo que puede haber hecho interferencia en esa transmisión. Si nadie se pregunta acerca de qué es lo que puede haber hecho interferencia temprana en esa transmisión, fíjense que entonces esa pregunta es traslativa a lo que acontece en el ámbito escolar. Ahí también podemos hacer la pregunta respecto de qué es lo que sigue haciendo interferencia. ¿Qué es eso que sigue haciendo interferencia entre ese sujeto? Porque lo planteo como pregunta porque muchas veces ni siquiera se lo reconoce como tal. Como ustedes recién decían en las distintas exposiciones, lo que nos encontramos en abundancia es ciertas perspectivas en donde a esas niñas, niños y adolescentes más bien se los entiende como objetos de una reeducación, ¿no? Objetos de una adaptación en donde, no aparece tenido en cuenta esta conexión que a mi gusto es indispensable poder establecer entre las dificultades relativas a los procesos de aprendizaje y aquello que hace interferencia, en donde eso que hace interferencia, que recién situábamos en relación a esa transmisión, a esa conexión entre el recién venido, el niño, la niña, y el otro del lenguaje, quienes están a cargo de su cuidado y su crianza. La pregunta por esa interferencia es una pregunta que pasa a estar situada en un campo que no es propiamente el educativo, pero que es necesario poner en conexión con el ámbito educativo, que es el campo de la subjetividad, el campo de las problemáticas en salud mental. En ese punto, lo que no quería dejar de decir en estos 3 minutitos es que, desde el ámbito educativo, siempre, históricamente, escuchando también lo que decía recién Alina, hubo cierto rechazo de emparentarse o establecer alguna conexión con el campo de la salud mental. Esto los acompañantes terapéuticos lo saben desde hace rato. De hecho, en algunos lugares esto se fue revirtiendo, en otros lugares los acompañantes terapéuticos deben enmascararse para poder acceder a algunos espacios, puestos de trabajo
en fin, son siglas raras, TO, no sé cuánto. Bueno, en México, en Colombia, la figura del maestro sombra es una máscara con la que muchos acompañantes pueden acceder al trabajo con niñas y niños. Pero bueno, me parece que hay también, y con esto cierro, es algo para debatirlo largamente, me parece que además de los problemas de contexto, de lo que tiene que ver con el ámbito educativo, las instituciones escolares que de pronto se encuentran con un imperativo de inclusión para el que todavía, después de 20 años, no están preparadas. Y hay también ciertos puntos de tensión dentro del mismo campo del acompañamiento terapéutico, que hace de obstáculo también, en donde hay, a partir de la expansión del acompañamiento terapéutico en el ámbito educativo, también hay un crecimiento exponencial e indiscriminado del acompañamiento terapéutico. Hay distritos en donde prácticamente no hay ninguna regulación. Esto da lugar a que haya una oferta de capacitación alarmante en cuanto a lo precaria, a lo escasa, pero con el efecto de que hay muchas personas que con una capacitación muy endeble, a veces cursos de 6 meses, de 1 año, sin prácticas, sin ningún tipo de formación complementaria, sin embargo reciben un certificado, un título de AT, y se sienten, se consideran AT, ¿no? Se nombran como AT, y sin embargo, y yo creo que en base a las necesidades laborales y a otras cuestiones, tampoco se los puede acusar de eso, ¿no? Pero que también ha dado lugar a que se haya generalizado en muchos ámbitos una suerte de terraplanismo de la T, ¿no? En donde uno podría decir, de pronto uno se encuentra con, desde la voz de quienes se nombran y se sienten acompañantes terapéuticos, decir, bueno, la Tierra es redonda. No, yo no creo que la Tierra sea redonda, ¿no? Y, ¿hay transferencia en el acompañamiento terapéutico? No, yo no creo en la transferencia, ¿no? Y de pronto se escuchan decir estas cosas, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que también hay muchas personas que se nombran AT que están llevando adelante su trabajo sin formación, sin capacitación, sin posibilidad alguna de articular intervenciones o de armar equipo. En fin, creo que es algo que es necesario revisar entre todas las otras cuestiones que hacen de este campo un campo de lo más complejo. Bueno, llegaría hasta aquí. Gracias. Con esta suerte de provocación que les comparto. Gracias, Gabriel. Creo que la intersección de los distintos trabajos que ustedes compartieron dispararon toda una serie de preguntas que voy a tratar de transmitir, y si en 5 o 6 minutos tal vez nos podamos extender 2 o 3 más, el que tenga ganas de ustedes de contestar, para poder generar un intercambio. Les leo algunos de los comentarios. Felicitaciones a los disertantes, más que interesante el trabajo de cada uno, los felicito por su compromiso. Muy buena, Alina, tu presentación respecto de tu provincia. Viviana Sorayes dice, muy complejo el tema de la T, algo de lo que siempre decía Gabriel. Hay diversas cuestiones que nos ubican en el no poder trabajar. Viviana estudió AT en la UNC, estimo que será la Universidad Nacional de Córdoba.
por 2 años. Mi pregunta es, ¿nuestra capacitación dónde queda? Ya que hay muchos AT en esas condiciones. Lucrecia Dietz, de Bahía Blanca, le pregunta a Brian, pero creo que también sirve para la mesa. Comparto 100% esto con vos, pero ¿cómo hacer como AT para lograrlo frente a todas las trabas que se presentan? Cecilia Castro, las demandas de AT escolar muchas veces están mal enmarcadas. Creo que es importante, al recibir la demanda, esclarecer cuál será la función antes de iniciar el acompañamiento. Última pregunta que leo. Brian, ¿podrás ampliar o ejemplificar los tiempos de los que hablas como coproductores de subjetividades? Bien, no sé cómo vamos a hacer, pero el que tenga ganas de hablar y decir algo de esto, habilite el micrófono. Arranco capaz por la última pregunta. Pregunta amplia, pero voy a volver a un punto capaz de donde por lo menos yo lo pienso, a la idea de coproductor. Partiendo de la idea de no pensar la inclusión como base de la intervención de la T. El acompañante no está en una institución realizando un proceso de inclusión. Trabajan en la construcción de una convivencia. Trabajan la posibilidad de flexibilizar ciertas estructuras institucionales. Y cuando hablo con productores es porque quien realiza la intervención no es necesariamente el AT. El AT está para apostar a que se pueda producir algo diferente en un entre en la escuela. Porque la idea es entrar para salir. Si el AT entra para quedarse, es una ortopedia, es una muleta. El AT tiene que entrar para poder producir que algo diferente suceda y se pueda ir. Más de una vez me ha pasado en escuelas que cerrando un ciclo y cerrando, me comentan que algo de lo que se había podido trabajar en conjunto dio posibilidad a hacer movimientos en la institución, a habilitar nuevas cuestiones y nuevas formas de escuchar adentro de la institución. Me parece importante pensar la complejidad también dentro del campo escolar. El campo escolar yo traigo estos actores, pero también hay un equipo terapéutico por fuera, hay familias, y es ahí en ese lugar. En ese lugar donde a veces nos tenemos que preguntar hasta qué punto nuestra intervención tiene una lógica de lo terapéutico o viene a sostener un sufrimiento de un sujeto en un lugar donde no está pudiendo ser y está solamente debiendo ser. Me parece que ahí, que cuando podemos ayudar a hacer una pregunta y a construir algo diferente dentro de la escuela, que no es que la escuela se adapte al niño, sino que el niño, la escuela, sus compañeros puedan encontrar una forma diferente de estar, es cuando se puede producir el acto terapéutico. El resto no transforma, solo adapta. Brian, ya que me preguntaban esto en relación a la formación en Córdoba de 2 años, y te tengo a vos de Córdoba y a Paula y a Mariana. No sé cómo es la situación, bueno, un poco relacionado con lo que planteaba Gabriel, ¿no? Hay tanta diversidad de cosas, pero puntualmente en Córdoba, bueno, de Santa Fe a Lina dice esto, tenemos la ley, pero estamos trabajando para la reglamentación. ¿Cómo es la situación en Córdoba, chicos? ¿Qué es lo que exige, qué es lo que está exigiendo la provincia? ¿Ustedes sí están trabajando en escuelas? Paula y Mariana por ahí nos pueden aclarar un poco. Creo que ahí Brian puede hablar mucho mejor que nosotras, pero tenemos espacios donde compartimos con acompañantes desde la coordinación y la supervisión, y en ese sentido, cuando se incorpora gente al espacio, nosotros notamos como mucha variedad a nivel curricular, que nos ha llevado a pensar también cómo son esos ingresos de las personas que van a acompañar con la modalidad con la que pensamos. Entonces, en ese sentido hicimos otro invento, digamos,
respecto a este tipo de ingresos y armamos un espacio de formación, por ejemplo, en la Dínamo, que consta de un periodo de tiempo en donde el aspirante a ingresar, digamos, toma algunos textos que consideramos elementales o disparadores, los pensamos en conjuntos, trabajamos con viñetas clínicas y damos a conocer la modalidad de trabajo a modo de poner en algún espacio común una forma de llegada, digamos, porque en esto hay gente como muy formada, que también depende mucho de los recorridos, digamos, cómo van siendo y qué inquietud tienen, porque también es muy común que se acerque gente que por recibirse de psicología y no tener práctica desee tomar un espacio de acompañamiento, y se nota en la clínica cuando no hay formación en acompañamiento. Es muy marcado. ¿Cómo es la cuestión en relación a lo legal? Al menos mi experiencia, nunca se me ha pedido nada en particular, siempre. Es más, cuando hablamos de tiempo coproductores, recuerdo una escuela donde el libro de firmas de cuando uno ingresaba decía integraciones y cambiaron por un tiempo hacia profesionales externos de apoyo. Hasta incluso esta nominación de pensar distinto en cuestiones tan simples que parecen que no tienen efecto, pero que puedan cambiar un rótulo en un libro de aquello que dice integración a un profesional externo de apoyo, marca. Córdoba, por lo menos, mi experiencia es esa, tiene no sé las chicas, pero calculo que debe ser la misma. Ahí el acompañante entra como acompañante. Decime, Alina. Que lo loco lo que pasa aquí en Santa Fe también es que la misma escuela es la que pide que ingrese una T. Es como el mundo del revés, digamos, los directivos se enteran después que hacen el pedido, que existe el decreto. Entonces es algo muy loco. Ya nos pasa para una cuestión también de los docentes, porque tengo colegas docentes que ellos mismos dicen, necesitamos por X cosa, que ingrese una T, porque también hay chicos que están, acá se dice que tienen un PPI, o que están sobre monitoreo, y que interviene en la escuela especial. Entonces, después de que hacen el pedido de que el chico no puede ingresar a la institución, si no ingresa con una T, después cuando te piden los requisitos para ingresar a la escuela, es cuando ellos intervienen y presentan el decreto. Que los mismos directivos tampoco, también desconocen, es como el mundo al revés. Cuando llegan a la cuestión ministerial y supervisión, esto es, digamos, es preocupante porque ya desde el 2016 que estamos con esto y nadie nos da respuesta. Pero cuando hemos estado con marchas y con docentes y con padres, pero no se da la solución. Y lo que vimos en este último año con el tema de la pandemia es que mismo el colegio de psicólogos y el colegio de AT, por intermedio y psicopedagogos, que no daban abasto tampoco ellos en los pedidos que llegaban a la asociación. Y ellos, valoramos esa cuestión ética y moral de que le llegaban a ellos mismos, que no era su rol. Y aquí en Santa Fe está la obra social Diapo, que es como autárquico, y para ellos no les conviene tampoco trabajar tantas horas en una escuela, porque a ellos todas esas horas les conviene trabajar desde otro tiempo. Entonces, valoramos ese respeto que nos tienen los distintos profesionales de no cubrir ese requisito que pide el ministerio. Pero es como digo, es una lucha constante de acercarse ya tanto a la filial de Rosario, de ATRA de Santa Fe, a la asociación, sobre todo a la asociación, porque todos sabemos que ATRA puede responder por nosotros a nivel académico, supervisión, pero todo lo que sea una cuestión estilo gremial, digamos, de derecho, es como un mini colegio. Pero lo que necesitamos es el acompañamiento de los AT para la lucha de la reglamentación y estar todos juntos. Gracias. Gracias, Alina. Yo lo que pensaba en relación a esto que decía Gabriel, y creo que hilvanando las 4 disertaciones,
creo que hay como un desencuentro en los tiempos, ¿no? Esto que decía Gaby, hay gente que trabaja como AT y no tiene formación como AT. Paula y Mariana decían que en Dínamo y en el otro lugar donde trabajan, que se me fue el nombre, Hora Libre, se asocian, se acercan psicólogos recién recibidos que pretenden hacer una experiencia y entonces se quieren como formar o hacer algo en relación al acompañamiento para acercarse a la clínica. También lo pensaba en relación a algo que hablamos mientras se gestaba este congreso, y es, bueno, ya es hora, porque ya hay técnicos, ya hay licenciaturas, entonces ya es hora de que el Congreso de Acompañantes Terapéuticos esté plagado de acompañantes terapéuticos. Nosotros, por ahí Brian es más joven, pero Gabriel y yo, que somos prehistóricos al acompañamiento, porque antes de eso nos recibimos de psicólogos, entonces estamos ahí como en un tiempo de transición, donde por ahí yo escucho trabajos con mucha elaboración teórica, porque además de una formación de acompañante, hay una formación previa de muchos años de trabajo, porque no es solo la universidad, de psicoanalistas o de psicólogos, y no es tan mal, me parece. La historia es hacia dónde vamos. Esto que dice Gabriel, por eso te pregunto a vos, Gabriel, me parece que vos hiciste una lectura, una macro lectura de las distintas variables económicas, intereses, salud, educación, y hablas del monodiscurso. Digo, teniéndote acá y aprovechando tu experiencia, y lo pongo en la mesa a charlar entre todos. Nosotros, acompañantes terapéuticos, queriendo jerarquizar la función del acompañante, y esto que dijo Brian, esto que dijeron las chicas, las tres, sabemos el efecto que tiene el acompañamiento terapéutico en el ámbito escolar. Los chicos trabajan mejor, responden mejor. ¿Qué te parece, Gabriel? Y lo comparto con la mesa, si alguno tiene algo, si se le ocurre algo para decir, ¿qué cosa podemos hacer nosotros desde nuestro lugar como acompañantes terapéuticos, como supervisores, como formadores de acompañantes terapéuticos, para generar que esta discusión algún día, o que la función del acompañante sea algo homogéneo, como hoy es la del fonoaudiólogo o la del psicomotricista? Todo el mundo sabe qué hacen ellos. Sin embargo, todavía estamos explicando a las directoras de la escuela, a la inspectora, al neurólogo, qué hace una T. Sí, mira, pero gracias por la pregunta. Parece que hay un punto, yo lo aprendí a los golpes, ¿no? Que es quien quiera oír, que oiga, ¿no? Y a veces cuando uno intenta que ciertas cosas las escuche quien no tiene disposición a escuchar, bueno, eso termina en un desgaste innecesario y improductivo también. Ahora, ¿cómo generar las condiciones para que se puedan escuchar determinadas cosas que se van aprendiendo con la experiencia? Bueno, me parece que en el ámbito educativo no se puede esperar que, bueno, el ministro de Educación casualmente por lo menos ha pasado por la Facultad de Psicología, ¿no? Tenemos por primera vez un ministro de Educación que tiene como cierto pasaje, ¿no? por el ámbito, pero desde el campo de la educación no se puede esperar que haya una formación relativa a la salud mental, a la subjetividad. No se puede esperar. A ver, mientras estuvo diferenciada la educación especial de la educación común, en lo que eran las instituciones, o son las instituciones de educación especial, porque todavía no es que se hayan suprimido,
Entonces, bueno, ahí sí se esperaba que quien se dedicaba a la educación especial, por un lado hay una vocación, y también se puede decir que algún punto de implicación por quien se ve llevado a trabajar en el campo de la salud mental o de la educación especial, ¿no? No se puede esperar eso del conjunto de las maestras, de las directoras. Entonces, lo que vienen recibiendo es lo que, bueno, lo que les llega, ¿no? Respecto de cómo tener una lectura, y le llega a un chico que es un TGD, o un, ¿no? O es ¿cómo es? Trastorno generalizado del TGD, trastorno del espectro TEA, ¿no? Bueno, no tienen herramientas como para ponerse a cuestionar eso. Entonces, hay una gran heterogeneidad también en la medida en que hay escuelas que vienen incluyendo acompañamientos terapéuticos en los procesos de inclusión escolar, y en donde se han ido produciendo ciertos buenos encuentros, hay una experiencia de trabajo compartida, hay una experimentación de la eficacia del acompañamiento terapéutico que le fue dando autoridad a las acompañantes y a los acompañantes, que hacen que pasen a ser escuchados, ¿no? Tal cual. Eso, bueno, en cada lugar, por supuesto que hay escuelas en donde no hay ninguna experiencia, depende de que del lado de las acompañantes y los acompañantes puedan, en principio, tener su espacio de análisis personal para no angustiarse con lo que se van a encontrar, porque van a estar jugando de visitante en un estadio en donde todo el mundo habla otro idioma, ¿no? Entonces ni siquiera sabe si lo están puteando o lo están alentando cuando juega, ¿no? Bueno, hay una interlocución que en muchos lugares hay que construir, y entonces me parece que es necesario asumir esa responsabilidad de transmisión, que no se puede dar por sobreentendida. Es lo mismo con las instancias públicas, ¿no? Con el ministerio. Es difícil, hay que tener un temple de acero, una paciencia infinita, pero parece que no hay muchas otras alternativas. Te agradezco, Gabriel, la respuesta, el intento, que me parece válido, ¿no? Me parece que se trata de seguir haciendo congresos, de seguir tocando puertas, como decía Lina, de seguir teorizando, como hicieron Brian y Paula y Mariana con sus trabajos. Me parece que tiene que ver con que cada acompañante siga apostando a la función que sabemos que sirve, que genera subjetividades, que abre caminos. Una última cosita, Vero, que parece que es muy importante, porque del otro lado también se encuentra una necesidad de parte de las maestras, de las directivas de escuela. Es muy importante generar instancias de encuentro. Tal cual. Y generar instancias de encuentro es, una cosa es que los acompañantes, las acompañantes hagan congresos por un lado, y no, hay que generar esos espacios de encuentro. Hay que abrir. En cada lugar. Sí. Bien, bueno, impecable, la verdad que creo que es un disparador para hacer otro congreso. Les agradezco a cada uno de ustedes, los felicito por el compromiso, por la implicancia, y me parece que un poco el espíritu del congreso en esta mesa lo logramos, y que es dejar más preguntas que respuestas, ¿no? Seguir interrogándonos. Así que bueno, les agradezco a todos y seguimos con la próxima mesa. Gracias por todo.